¿Alguna vez te han sonreído a la cara mientras te preparaban para desaparecer? A mí sí. Me llamo Carmen Morales y hace 3 semanas me dijeron que este sitio era solo para recuperarme. Un par de días, mamá, lo justo para que te fortalezcas y vuelvas a casa. Eso dijo Sofía, mi hija, la misma que besó mi frente con dulzura, antes de subirse a mi coche y dejarme aquí. Recuerdo perfectamente el momento. Era un martes con sol perezoso de otoño, ese tipo de luz que tiñe las cosas de nostalgia. Me acababa de caer en el jardín, nada grave, un tropezón tonto con la manguera. Me levanté como pude con ayuda de la vecina y como no paraba de insistirme, la dejé llamar a Sofía. No tenía intención de dramatizar nada, solo me dolía la cadera y sinceramente más el orgullo que el hueso. Sofía llegó 1 hora después, como una estrella fugaz envuelta en perfume caro. Gafas de sol, labios, perfectamente delineados, su marido Juan detrás como siempre, sin levantar los ojos del móvil. Mamá, esto no puede seguir así, no puedes estar sola más. Me lo soltó como quien da una orden en lugar de una propuesta. Pero si fue solo una caída, hija. Intenté calmarla, con una sonrisa que no convencía ni a mi reflejo. No, vamos a discutir, me interrumpió sacando de su bolso un folleto brillante. Ya encontramos un sitio perfecto. Se llama Willow Creek. Muy bonito, con actividades, jardines, comida saludable. Solo hasta que estés bien, yo parpadeé confundida. ¿Cómo que ya? ¿Cuándo habéis? Lo importante es tu seguridad. Mamá, zanjó ella, dándome una palmadita en la rodilla como si fuera una niña pequeña. Me quedé en silencio mientras Juan medía cosas con su móvil, diciendo algo sobre vender el sofá antes del viernes. ¿Qué sofá? El mío. Ahí debí sospechar. Pero una madre quiere creer que su hija actúa con amor. Y yo, después de tantos años de sacrificios, no podía imaginar otra cosa. Willow Creek. ¿Qué nombre más bonito para un sitio tan feo? En lugar de sauces había farolas parpadeantes. En vez de arroyos, pasillos que olían a lejía y tiempo detenido. Me llevaron en una silla de ruedas por un suelo de linóleo que se despegaba en los bordes, como si todo allí estuviera a punto de romperse, incluso yo. Señora Morales, habitación 204, dijo una enfermera sin mirarme, apuntando algo en una tabla. Su voz era hueca, como si dijera mi nombre sin saber quién era yo. Me empujó por un pasillo donde otras mujeres, todas mayores, miraban, sin ver. Las puertas se cerraban solas detrás de nosotras, y cada clic me sonaba a encierro. Mi habitación era pequeña, compartida con una anciana que no me dijo ni hola. En el techo, una grieta se extendía como una vena seca. Olía a desinfectante rancio y a algo más, abandono. Me senté en la cama, abrí mi bolso y saqué el móvil. Llamé a Sofía, 1 vez, 2, 3, buzón de voz, lo siento, no puedo atenderte. Ahora, deja tu mensaje. Intenté respirar hondo. Tal vez estaba ocupada, con los niños, con el trabajo, con lo que fuera. Pero la verdad llegó poco después. Desde el pasillo escuché risas. Juan, tenías que ver su cara, decía Sofía entre carcajadas. Pensaba que iba a ir a uno de esos centros privados con gimnasio y piscina. Pobrecita. No tiene ni idea. Por fin la casa es nuestra, respondió él. Mi teléfono temblaba en mi mano, mis dedos helados. No era un error, era un plan. Fríamente, ejecutado. Y yo, la víctima. Esa noche no dormí. Me invadieron los recuerdos. Las veces que Antonio, mi difunto marido, preparaba tortitas para Sofía los domingos. Los recitales de piano. Los cumpleaños modestos pero llenos de cariño. Yo lo di todo por ella. Todo. Renuncié a viajes, a lujos, a mi propia jubilación. Fui madre, maestra, enfermera, cocinera, consejera. Nunca pedí nada a cambio. Ahora estaba aquí, sola, sin mis cosas,
sin mi dignidad. Al día siguiente, pedí hablar con dirección. Dije que todo había sido un malentendido, que estaba allí solo por rehabilitación. Según el expediente, fue internada por pérdida de memoria y riesgo de caída, dijo una enfermera. Su tono era tan maternal que dolía. No tengo pérdida de memoria. Alcé la voz. Algunas residentes me miraron, otras no. Claro, todo está bien. Tranquila. Me sonrió como a una niña de párvulo y entonces lo supe. Me habían borrado, no de los papeles, sino de la vida. Las siguientes horas fueron confusas. Me quitaron mis zapatos, por seguridad. Me asignaron horarios para todo: comer, ducharme, incluso llamar por teléfono. Las llamadas estaban controladas, solo 5 minutos, como en la cárcel. Pero una noche, cuando ya pensaba que nada podía cambiar, una enfermera joven se acercó. «Soy Ana», susurró mientras fingía traerme una infusión. «He leído su expediente, no está confundida». Tampoco lo estaba mi abuela cuando la encerraron así. La miré, sin saber si confiar. «Si quiere ayuda», añadió, bajando aún más la voz. «Yo estoy aquí». Sus palabras sabían a algo que ya no recordaba. Esperanza. Aquella noche no apagué la lámpara. Me quedé sentada en la cama con la taza de té todavía caliente entre las manos, observando cómo la luz proyectaba sombras suaves en las paredes agrietadas de la habitación. Ana había desaparecido tan silenciosamente como llegó, pero su voz aún me temblaba dentro del pecho. «Yo estoy aquí». Nadie me decía eso desde hacía años. Quizás ni siquiera Antonio, en sus últimos días, pudo prometerme tanto. Recordé los años en que esa frase la decía yo, una y otra vez, con la voz firme y el corazón exhausto. Estaba ahí para Sofía cuando su primer novio la dejó, cuando le rechazaron la beca de danza, cuando lloró porque las niñas del instituto no la invitaban a sus fiestas. Siempre fui su refugio, su madre, su escudo, su excusa. Y ahora, en esta cama ajena, sentía que todo eso había servido para construir la versión más fría de ella. La mañana siguiente, me vestí temprano con la ropa que aún conservaba en la pequeña maleta sin deshacer. Mis zapatos cómodos habían desaparecido del armario. Un auxiliar me dijo, con tono mecánico, que se habían guardado por protocolo, por prevención de caídas. Miré el suelo perfectamente nivelado y no dije nada. El silencio se había vuelto mi única defensa. Me acerqué a la estación de enfermeras con la silla de ruedas, empujándome yo sola, notando cómo cada giro de las ruedas se clavaba en mis muñecas. Al llegar pedí con voz firme hablar con la dirección del centro. Una enfermera más mayor, con gafas colgadas al cuello, hojeó una carpeta sin levantar la vista. «Según su expediente, señora Morales, usted fue ingresada como residente permanente. La firma está aquí, la de su hija». Me incliné hacia el mostrador. No estoy confundida. Caí en el jardín. Eso no me hace incapaz de decidir sobre mi propia vida. La mujer me miró por fin, con esa sonrisa que se reserva para quienes ya se han rendido. «Por supuesto. Primero instálese bien. Ya hablaremos más. Adelante. Instálese». ¡Qué verbo tan falso! Como si una pudiera instalarse en el olvido. Aquella tarde, durante una actividad grupal obligatoria en el salón común, vi algo que me heló la sangre. Un auxiliar llevaba una tabla con expedientes y por un instante el mío quedó a la vista. Bajo la sección de observaciones médicas, alguien había escrito: «Posible demencia, episodios de confusión, necesita supervisión constante». Tuve que sujetarme de la mesa para no desmayarme. Pedí usar el teléfono. Me acompañaron a una sala con un auricular viejo sujeto por un cable enroscado. «Solo 5 minutos», dijeron. «Las llamadas son grabadas», añadieron. Intenté marcar el número de Sofía. No contestó. Intenté con el de casa. Desconectado. ¿Qué significaba eso? ¿Habían cambiado ya la línea? ¿O simplemente me habían borrado también de allí?
Volví a mi habitación con la garganta seca y las rodillas flojas. Sentía que cada parte de mí estaba siendo desmontada. Me habían quitado mis objetos, mis rutinas, mis derechos. Solo faltaba que me quitaran el nombre, y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Ana regresó. No habló mucho. Solo abrió la puerta con disimulo y me hizo una seña. Caminamos juntas por un pasillo trasero, cruzando la lavandería y pasando frente a la sala de suministros. Allí dentro, entre fregonas y cajas de guantes de látex, había un teléfono de disco montado en la pared. Era viejo, pero estaba conectado. Ana lo sabía. Y ahora también yo. Temblando, marqué el número de Carlos Ramírez, el abogado de confianza que Antonio y yo habíamos elegido para redactar nuestro testamento hacía más de 20 años. Hacía siglos que no hablábamos, pero su voz fue un abrazo. Carlos, soy Carmen. Necesito tu ayuda. Estoy en Willow Creek. Sofía firmó papeles sin mi consentimiento. Me ha dejado aquí. Está intentando quedarse con todo. Carlos no interrumpió. Me dejó hablar como siempre lo hizo. Luego respondió con voz tranquila pero firme. Carmen, aún eres la única propietaria legal de tu casa. Nadie puede actuar en tu nombre sin poder notarial válido. Y según recuerdo, nunca lo firmaste. No lo hice, confirmé con lágrimas en los ojos. Todo sigue a mi nombre. Ella está mintiendo. Entonces aún puedes actuar, Carmen. Podemos revertir esto. Pero debemos movernos rápido. Cerré los ojos. Ana me observaba desde la puerta, sus ojos marrones llenos de determinación. Me preguntó si estaba lista. Lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, lo estaba. Las horas siguientes fueron un torbellino silencioso. Carlos y yo hablamos cada noche en ese cuartito de limpieza. Ana me protegía, hacía guardia, me cubría como si fuera mi hija, una hija real. Me explicó cómo enviar los documentos necesarios, cómo dar los pasos legales sin que Sofía sospechara. Una noche, mientras Ana me empujaba de vuelta a la habitación tras una cena insípida, me vino a la mente un nombre que no había pronunciado en años: Elena Vargas. Fue la mejor amiga de Sofía durante toda la adolescencia. Una chica dulce, reservada, con los ojos siempre atentos. Sus padres murieron en un accidente y durante un tiempo vivió con una tía lejos del pueblo. Aquel verano oscuro, Sofía dejó de hablar de ella, como si quisiera borrar la tristeza, pero yo la recordaba. Recuerdo cómo apareció en nuestra puerta con una cazuela en las manos, temblando, solo para darme las gracias. Dijo que en nuestra casa siempre se sintió segura. Yo la abracé. Era como tener dos hijas, al menos por un tiempo. Años después me la encontré en una farmacia. Trabajaba como enfermera de atención domiciliaria. Me saludó con una sonrisa tan sincera que me hizo olvidar las arrugas del tiempo. Me preguntó si seguía leyendo a Agatha Christie en la biblioteca. Me hizo sentir vista. La siguiente vez que hablé con Carlos, ya no dudé. Quiero hacer cambios en mi testamento, dije. Quiero quitar a Sofía como beneficiaria. Quiero dejarlo todo a Elena Vargas. Ella me cuidaría con amor. Ella lo merece. No, Sofía. Carlos guardó silencio, dejando espacio para mi dolor. Luego me respondió: entonces hagámoslo oficial. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. Tenía un plan, tenía aliados y tenía memoria, aunque quisieran quitármela. La decisión estaba tomada. No había marcha atrás. Aquella noche, mientras Ana me ayudaba a volver a la habitación con su habitual suavidad, supe que había cruzado un umbral. En mi interior no quedaba espacio para el miedo, solo una calma fría, como la que antecede a las tormentas. Me sentía más lúcida que nunca. Carlos actuó con una eficiencia silenciosa que me recordó por qué Antonio siempre confió en él. Movió papeles, habló con el fideicomiso, preparó los documentos necesarios para transferir la propiedad legal, todo con la discreción de un relojero. Yo solo debía esperar. Y cuando el momento llegara a firmar,
El plan era simple pero preciso. Ana me avisaría con una frase clave. Tendríamos exactamente 30 minutos. Un notario vendría disfrazado, de voluntario del centro, con chaleco azul y carpeta en mano. Yo debía actuar como si se tratara de una actividad rutinaria. Si alguien preguntaba, se trataba de un trámite simple sobre mi historial médico. La mañana del día señalado, me vestí con mi mejor blusa, una de flores pequeñas, la única que me hacía sentir un poco más mujer y menos paciente. Ana Memi trajo una taza de té más aromática de lo habitual y susurró mientras dejaba la taza sobre la mesa. Hoy hace buen día para firmar esperanza. Yo asentí sin necesidad de palabras. A las 11 en punto apareció el notario. Un hombre calvo, de rostro afable, con una sonrisa que no se sentía falsa. Me saludó como si ya nos conociéramos. Me dijo que iríamos a la capilla, que había más intimidad allí. Nadie sospechó nada. Nadie preguntó por qué. La capilla de Willow Creek era un pequeño cuarto al final del pasillo sur. No tenía crucifijos ni bancos largos, solo un ventanal, con vidrieras en tonos pastel que filtraba la luz como si fuera agua bendita. Me senté junto al ventanal. Ana permaneció a mi lado, en silencio, sosteniendo mi bolso con ambas manos. El notario colocó los documentos sobre un atril de madera. Uno a uno me fue explicando lo que estaba firmando. Traspaso de propiedad, revocación de poderes, modificación de beneficiarios. Mi mano tembló solo una vez, al ver mi nombre impreso junto al de Sofía. Verlo allí, en tinta negra, fue como clavar una aguja en una costura vieja. La herida no sangraba, pero dolía. Recordé la primera vez que firmé un permiso escolar con ese mismo nombre, Carmen Morales, madre. Hoy firmaba como Carmen Morales, superviviente, firmé. Y con cada trazo recuperaba una parte de mí que creía perdida. La mujer que enseñaba en colegios rurales sin calefacción. La madre que pegaba los zapatos de Sofía con cinta adhesiva para que pudiera llegar al conservatorio. La viuda que decidió que su dolor no sería herencia. Esa mujer seguía viva. Aunque nadie lo esperara, Ana firmó como testigo. Su sonrisa era serena, pero sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y complicidad que me estremeció. Al salir de la capilla, el aire me supo diferente, más ligero, como si por fin llevara mis propios pasos. 2 días después, al otro lado de la ciudad, Sofía se disponía a tomar un brunch en un restaurante con terraza, el tipo de lugares donde los huevos se sirven en platos de pizarra y las tostadas llevan nombres de escritores franceses. Según me contó Carlos más tarde, el mensajero llegó con puntualidad británica. Llevaba un sobre grueso, lacrado, dirigido a su nombre. Juan fue quien lo recibió. Preguntó qué era aquello. El mensajero solo respondió que debía ser entregado en mano. Sofía abrió el sobre sin cuidado, esperando tal vez una carta del colegio de los niños o alguna invitación. Lo que encontró fue otra cosa. Notificación formal de desalojo, firmada y sellada. Con efecto inmediato, Carlos me llamó esa misma tarde. Su voz era tranquila, pero en su tono había una nota de satisfacción que no disimuló. Carmen, lo hemos hecho. Todo está en regla, legal, impecable. Tu hija tiene 10 días para abandonar la propiedad. No dije nada, solo cerré los ojos. No sentí alegría, ni venganza, solo descanso, como si una parte del peso que me doblaba la espalda desde hacía años se hubiera desprendido. Imaginé a Sofía sentada en mi sofá, el mismo que Juan quería vender, mirando el papel con incredulidad. La casa que tantas veces mostró en redes sociales, con encimeras de mármol y luces cálidas en cada rincón, ya no le pertenecía. Nunca fue suya realmente. Solo estuvo prestada por una madre que confundió el amor con la entrega total. La misma noche que Sofía recibió la notificación, una vecina la vio desde el seto. Me lo contó después. Dijo que la vio entrar como un torbellino, con el sobre apretado entre los dedos.
Juan la seguía en silencio, con la mandíbula tensa. En sus ojos había algo nuevo, algo que no había estado allí antes. Tal vez miedo. En Willow Creek, el ambiente también cambió. El personal empezó a tratarme con una amabilidad forzada. Algunos enfermeros me llamaban señora Morales con un respeto que antes no tenían. Otros simplemente evitaban cruzarse conmigo. Sabían que algo había cambiado. Yo ya no era la señora invisible del pasillo 204. Ana y yo hablábamos por las noches, ya sin necesidad de susurros. Hablábamos de libros, de recetas, de canciones antiguas. Me contó que había pedido el traslado. Quería trabajar en un programa de atención a domicilio, ayudar a personas como yo a no caer en centros como este. Le dije que estaría bien, que el mundo necesita más Anas. La última llamada de Carlos llegó un miércoles por la mañana. Todo está hecho, Carmen. Tu casa es tuya. Tu testamento ha sido actualizado. Elena está informada. Si lo deseas, puedes salir de ahí cuando quieras. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No de miedo, de decisión. Volver a mi casa ya no era una opción. Aquella casa, aunque mía, estaba marcada por los silencios que crié y las mentiras que creí. Pero había otro lugar. Un sitio donde las paredes no juzgaban, donde el cariño era más fuerte que los lazos de sangre. Pensé en la cabaña de Elena, en su voz dulce, en las veces que me hizo sentir madre sin pedirme nada a cambio. Pensé, por fin, en mí. No pasaron más de 48 horas desde que Carlos colgó aquella última llamada hasta que la tormenta llegó a Willow Creek. Supe antes de verla. La sentí. Como se siente una ráfaga que precede a una gran ventisca, como se huele el cambio de tiempo cuando el cielo se encoge sobre uno. Los pasos de Sofía retumbaban por el pasillo como un tambor de guerra. Exigía hablar conmigo ahora mismo, decía. Su tono era agudo, áspero, como si el mundo entero le debiera una disculpa. Una trabajadora se asomó a mi puerta y me avisó en voz baja. Su hija está aquí. Le pedí que me esperara en la capilla. No porque fuera religiosa, sino porque en ese lugar la luz se filtraba con suavidad y las verdades duras parecían pesar menos cuando se decían entre vidrieras. Me senté en el banco trasero, con las manos cruzadas en el regazo. Afuera, las nubes parecían inmóviles. Todo estaba en pausa. Sofía irrumpió en la capilla con ese mismo abrigo de diseño que usaba para los eventos importantes. Su cabello perfectamente recogido, sus labios pintados con rabia. No me saludó. Ni siquiera intentó fingir. Me hiciste desalojar. Su voz cortó el aire como una navaja. ¿Qué demonios te pasa, mamá? La miré a los ojos por primera vez en mucho, tiempo sin sentirme pequeña. Recuperé lo que era mío. Le respondí con la misma calma que usaba cuando ella tenía fiebre de niña y lloraba asustada por las sombras. Los ojos de Sofía se encendieron. Me tomaste por sorpresa. A nosotros. ¿Tienes idea de lo que esto le hará a los niños? ¿Te refieres a los que reían en mi salón mientras yo estaba encerrada aquí? Pregunté en voz baja pero firme. Ella se estremeció. Fue un segundo. Una grieta. Luego volvió a erguirse como si nada. Estás confundida. Mamá, todo esto lo hicimos por tu bien. No, esta vez no. Esta vez no iba a dejar que la culpa me tapara la boca. Estabas ayudándote a ti misma, a tu comodidad, a tu ambición. Me firmaste aquí como si ya no valiera nada. Dijiste que estaba perdiendo la cabeza. Lo hiciste sin pestañear. Su mandíbula se tensó. Siempre has tenido que ser la mártir, sacrificándote por todos para luego hacernos sentir culpables. Te encanta. Es tu papel favorito. La mujer que lo dio todo, la miré. Y durante un instante, no vi a la mujer vestida de cóctel y uñas perfectas. Vi a la niña con rodillas raspadas, que se escondía en mi cama tras una pesadilla. Vi a la adolescente nerviosa antes de su primer recital.
Vi a la hija que quise tanto que olvidé quererme a mí misma. Nunca quise que te sintieras culpable, dije. Solo quería que supieras que eras amada. Sofía parpadeó. Un destello cruzó su rostro. Algo parecido al dolor, o al menos al reconocimiento, pero duró apenas un suspiro. Luego me miró con una mezcla de rabia y desprecio. Le diste todo a Elena. Esa niña que desapareció años enteros, esa que ni siquiera es de tu sangre. Ella nunca me pidió nada, nunca me mintió, nunca me encerró como a un mueble viejo. Tú sí, Sofía, tú me lo quitaste todo creyendo que tenías derecho. Eso es rico, espetó ella. Yo renuncié a tantas cosas por ti. No. Y ahí me puse de pie. Lo hice despacio, con la espalda recta, cada vértebra recordándome que seguía viva. No renunciaste a mí. Renunciaste a ser humana, a ver a tu madre como algo más que un obstáculo. Eso hiciste, y no puedo perdonarlo. El silencio que siguió fue profundo, casi físico. La capilla entera pareció quedarse sin aire. Sofía no dijo nada. Solo me miró como si acabara de ver una versión de mí que no conocía, una versión que hablaba, que decidía, que ya no pedía permiso. Finalmente dio un paso atrás, y otro. Salió sin girarse, sin decir adiós. Los tacones resonaron por el pasillo, cada paso más fuerte, más duro, hasta que la puerta se cerró de golpe y solo quedé yo, respirando en medio del eco. No la seguí. No esta vez. No más. El día que dejé Willow Creek, el cielo estaba cubierto pero amable. Una de esas mañanas en que el sol parece respetar la tristeza, pero sin apagarla, del todo. Ana me acompañó hasta la puerta principal. Llevaba mi pequeña maleta en una mano y en la otra una bolsa con galletas caseras. No dijo mucho. Solo me abrazó como si hubiera sido su madre. Carlos estaba allí, junto a su coche, con la puerta del pasajero abierta. Me ayudó a sentarme con una cortesía que nadie me ofrecía desde hacía años. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. El edificio quedaba atrás, cada vez más pequeño, como si se encogiera bajo el peso de su propia historia. El camino hacia la cabaña de Elena fue tranquilo. Pasamos por campos silenciosos, por pueblos donde las plazas aún tienen bancos de hierro forjado y niños corren sin miedo. Cuando llegamos me recibió en el porche con una manta sobre los hombros y los ojos brillantes. Su abrazo fue largo, sin necesidad de palabras. Ahora estás a salvo, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo lo creí. Entramos en su casa, sencilla pero viva. El aire olía a canela y a música. Había fotos en las estanterías, libros abiertos, un perro rescatado que nos miraba desde su rincón con ojos sabios. Todo hablaba de calor, de respeto, de vida real. Me preparó un té. Nos sentamos junto al fuego y hablamos hasta que la noche cayó sin que nos diéramos cuenta. No hubo preguntas incómodas, solo risas, solo historias, solo paz. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin miedo a que alguien entrara en mi habitación para cambiarme los zapatos por otros sin cordones, sin voces que susurraran que estaba confundida. Dormí siendo yo. Desperté al día siguiente con una paz que no recordaba haber sentido en años. La luz se colaba por la ventana de la habitación de invitados de la cabaña de Elena, pintando el suelo con formas suaves. Me quedé acostada un rato más, escuchando los sonidos tranquilos de la casa, el agua fluyendo en la cocina, una cuchara contra una taza, el ladrido breve y amable del perro que se estiraba al otro lado de la puerta. Me levanté sin prisa. Mis piernas aún sentían el cansancio de los últimos días, pero no era el mismo peso. Era un cansancio de tierra, no de jaula. Me vestí con una blusa de lino que encontré en la cómoda. No era mía, pero olía a lavanda y cuidado. Al salir, Elena ya tenía el desayuno servido. Pan tostado, aceite de oliva, café recién hecho.
Nos sentamos frente a frente sin decir mucho. Las palabras aún estaban despertando, pero las miradas decían suficiente. Ella me ofreció una rebanada de pan y sonrió. «Aquí no hay reloj», me dijo. «Puedes comer cuando quieras, hablar cuando quieras, callar cuando lo necesites». Me reí, más con los ojos que con la boca. «Gracias», respondí. «No solo por el desayuno. Pasamos los primeros días entre rutinas suaves. Un paseo al jardín por las mañanas, una película antigua por la tarde, la radio encendida mientras cocinábamos cualquier cosa con lo que había. Elena me mostró sus rincones preferidos de la casa. La mecedora en la que leía con su padre, la repisa de madera donde guardaba cartas antiguas, el pequeño escritorio donde escribía postales que nunca enviaba. No me preguntó por Sofía. No me presionó. Solo me ofreció su presencia. Y en ese silencio generoso encontré algo que Noé sabía que había perdido: el permiso de existir sin justificarme. Una semana después, fuimos juntas a la biblioteca municipal. Era un edificio pequeño con una fachada de piedra clara y ventanas altas. Al entrar, un joven con gafas redondas nos saludó desde el mostrador. Elena le dijo que yo había sido bibliotecaria muchos años. El chico se iluminó como una bombilla. «Nos vendría genial alguien con experiencia», dijo. «Justo buscamos voluntarios para la hora del cuento. ¿Te interesaría?», me tomó por sorpresa. Hacía tanto que nadie me pedía algo que no fuera una firma o un favor. Dije que sí, sin pensarlo mucho. Volver a estar entre libros, entre páginas que no juzgan, fue como recuperar una parte de mí que creía muerta. Empecé a ir 2 veces por semana. Los niños se sentaban en círculo a mi alrededor, con ojos abiertos como ventanas limpias. Leíamos cuentos de animales que hablaban, de abuelas que tejían magia, de niñas que cruzaban bosques solas pero sin miedo. Una tarde una niña de 5 años me preguntó si yo era una abuela de verdad. Le sonreí y respondí que no lo sabía, pero que tenía muchas historias guardadas. Me abrazó como si eso fuera suficiente. La casa de Elena se volvió mi refugio. Mis días comenzaron a llenarse con cosas pequeñas y maravillosas. Regar las plantas, preparar bizcochos, doblar ropa con música francesa de fondo. Nos reíamos por tonterías, como 2 muchachas que se habían reencontrado después de una guerra larga. Elena tenía una forma de mirar que no apretaba, solo acompañaba. Me acostumbré a su voz en la cocina, a su paso tranquilo por el pasillo, al modo en que acariciaba al perro como si cada día fuera un regalo. No extrañaba mi antigua casa, ni las lámparas ni los muebles caros que Sofía eligió, ni los cuadros que colgó sin preguntarme. Lo que sí me dolía, en algunos momentos, era el recuerdo de quién fue Sofía antes de convertirse en quien es hoy. La niña con la que leía Ana de las Tejas Verdes, la que una vez preguntó si algún día iríamos a un sitio lleno de tejas rojas y campos verdes. Esa niña existió, pero se fue. Una mañana de lluvia, mientras tejía una bufanda para el invierno que venía, me sorprendí pensando en ella, no con rencor, sino con una tristeza limpia. Me pregunté si estaría bien, si los niños preguntaban por mí, si alguna vez leerían las historias que yo leía para ellos. Pero luego respiré hondo. Entendí algo profundo, que el amor verdadero no exige que vuelvas a quien te rompió. El perdón no implica permitir que te rompan de nuevo. Elena me ayudó a ordenar mis documentos, a cerrar las cuentas que aún estaban vinculadas a mi antigua vida. Me animó a abrir una nueva cuenta bancaria, a escribir un diario, a plantar 2 rosales en el jardín. Me mostró cómo hacer pan casero, cómo usar la máquina de coser y cómo volver a mirar el cielo sin pensar en lo que faltaba. Poco a poco fui encontrando una versión de mí que no recordaba. Una mujer que no era solo madre, ni viuda, ni profesora. Una mujer que podía simplemente ser. A veces, cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban sobre el porche, me sentaba sola con una manta en las piernas. Pensaba en todo lo que había perdido: una casa,
una hija, una idea equivocada del amor. Pero también pensaba en todo lo que había ganado: una amistad, una libertad, una segunda oportunidad. Me pregunté si algún día Sofía llamaría, si tocaría mi puerta con los ojos cansados y un lo siento en los labios, no para volver a lo que fue, sino para reconocer lo que hizo. No lo sabía, y aprendí que no tenía que saberlo. La paz no necesita certezas, solo verdad. Y mi verdad ahora es que me elijo a mí misma cada día, no como una declaración ruidosa, sino como un gesto sencillo: preparar mi desayuno, cuidar mi cuerpo, leer para los niños, abrazar a Elena sin motivos, respirar sin miedo, desde el Bundesnittelier, porche trasero de la cabaña de Elena, con una taza de infusión caliente entre las manos y la manta de lana cubriéndome las piernas. Miro cómo el sol se despide tras los árboles, como si también necesitara un descanso digno después de un largo día. La brisa me acaricia la mejilla con la delicadeza de quien ha aprendido a respetar el silencio. Y no puedo evitar pensar en todo lo que fue y en todo lo que ya no será, pero también en todo lo que por fin es. Pienso en mi vida como si fuera un libro abierto al que se le han arrancado varias páginas, algunas por el tiempo, otras por la traición, otras por mí misma cuando intentaba borrar lo que dolía demasiado, para enfrentar, pero este último capítulo, el que escribo con cada sorbo de té, con cada risa compartida con Elena, con cada cuento leído a un niño en la biblioteca, este capítulo me pertenece por completo, no está editado por nadie más, no está dictado por el deber ni por la culpa, está hecho de elección, de amor propio, de dignidad recuperada. Pienso en Sofía, sí, aún lo hago a veces, pero ya no con rabia, ni siquiera con tristeza, sino con una especie de compasión serena, la que nace cuando comprendes que no puedes obligar a nadie a amarte bien, que el amor malentendido es más peligroso que el odio, porque se disfraza de bondad mientras te despoja lentamente de ti misma. Me pregunto si alguna vez tocará a mi puerta, si alguna tarde de estas aparecerá en el camino polvoriento con la cara apagada y las manos vacías, buscando algo que perdió sin darse cuenta. Pero también sé que no la espero. No porque no me importe, sino porque por fin entendí que no. Todo lo que se pierde debe volver. Algunas pérdidas enseñan, otras salvan, y algunas simplemente se aceptan para poder seguir caminando. Elena a veces me observa mientras escribo en mi diario y me pregunta si quiero compartir lo que estoy escribiendo. Le sonrío y le digo que no todavía, que este diálogo conmigo misma es algo nuevo, algo sagrado. Cada palabra que anoto es como una costura pequeña que repara una herida antigua. No necesito que nadie las lea. Basta con que yo las escuche. Hace poco me ofrecieron dar una charla en la biblioteca para adultos mayores sobre la importancia de los límites emocionales. Me temblaron las piernas cuando acepté, pero luego pensé que tal vez alguien ahí fuera necesitaba oír que no es egoísta quien se protege, que no es mala madre quien se aparta para no seguir siendo lastimada. Esa tarde conté parte de mi historia sin nombres, sin detalles, solo con la verdad cruda que cabe en la voz cuando ya no hay vergüenza. Una mujer me abrazó al final, con lágrimas en los ojos. Me dijo que llevaba 20 años esperando que alguien le diera permiso para decir basta. Ese abrazo fue una bendición, una confirmación. Supe entonces que todo este camino, tan duro, tan largo, había tenido un sentido que iba más allá de mí. Y en las noches tranquilas como esta, mientras el cielo se va llenando de estrellas, sin apuro, mientras el perro duerme a mis pies y Elena tararea una canción en la cocina, me siento agradecida por todo lo que no imaginé que podía llegar a tener después de los 60. No una casa grande, no un apellido en una puerta dorada, sino algo más valioso, la capacidad de habitarme sin miedo, de mirarme al espejo y reconocerme sin pedir disculpas. He aprendido que la familia no siempre es la sangre, que a veces la verdadera familia es quien te ve rota,
y se sienta contigo en el suelo a juntar los pedazos sin juzgar cómo se rompieron. Que la verdadera paz no se compra con silencio ni con sumisión, sino con decisiones que honran tu historia. Y si tú, que estás leyendo o escuchando esto, has sentido alguna vez que te dejaron de lado, que te usaron, que te hicieron sentir menos, quiero que sepas algo. Todavía estás a tiempo de elegirte. No necesitas que el mundo te dé permiso. No necesitas que quien te falló se disculpe. Lo que necesitas es mirarte al espejo y decirte con firmeza y ternura, ya basta. Ahora soy yo quien decide, quien pone el límite, quien se cuida. Porque cuando una mujer herida decide levantarse sin rencor pero con verdad, el mundo tiembla un poco, y eso está bien. Porque hay temblores que despiertan lo dormido, que sacuden lo injusto, que limpian el aire para que entre la vida nueva. Si alguna parte de mi historia te tocó, si sentiste que hablo también un poco por ti, te invito a quedarte, a caminar conmigo en estas palabras, en estas memorias tejidas con hilos de dolor, sí, pero también de fuerza. Suscríbete a este canal, comparte estas historias con quien necesite saber que no está solo, que todavía se puede, que siempre mientras haya aliento se puede comenzar de nuevo. A veces sanar empieza con una voz que dice lo que nadie más se atrevió a decir, y si esa voz hoy fue la mía, que sea también la tuya. Gracias por estar, por leerme, por escuchar y sobre todo por no rendirte.